Tomar dimensión del fenómeno. Aquí están las principales ciudades mayores a 1 millón de habitantes expuestas a distintos fenómenos. Este es el tamaño, digamos, del problema urbano frente al cambio climático, donde los colores de mayor intensidad indican también el mayor riesgo. Esto es interesante, apenas acaba de salir, lo reporté del periódico. Indica dónde están localizados los principales hábitats, y podemos ver que están en América Latina y en África. Si nos regresamos acá, son zonas que tienen un alto grado también de riesgo por el cambio climático. Entonces, estas zonas están sometidas a una doble vulnerabilidad, podríamos decir, la del propio cambio climático y la de los hábitats naturales que vienen siendo como reserva para muchas partes del mundo. En el caso particular de las ciudades portuarias, podemos ver aquí el ecosistema, que sería este marco, los servicios ambientales que provee y metaboliza el propio sistema, incluida la ciudad como parte de ese sistema, el tejido urbano, que es al que me voy a abocar, que forma parte de ese sistema, quizá el más complejo de todos ellos, el disturbio, que puede ser en este caso el cambio climático, y la llamada resiliencia, que es la capacidad para resistir y la capacidad para recuperarse de ese disturbio. Usualmente hay una diferencia entre resistencia y resiliencia. La primera, la resistencia, para resistir, y la otra para recuperarse, pero en la literatura ya suele utilizarse el término resiliencia para los dos aspectos. Entonces, todos estos servicios ambientales que provee el sistema están siendo utilizados, metabolizados por él mismo, y particularmente por la ciudad. Es importante tomar en cuenta que la ciudad, como parte de este sistema, no solamente está utilizando estos recursos o estos servicios ambientales, sino que también, como lo vimos anteriormente, en la medida que reutiliza esos recursos, es también una fuente de provisión de servicios. Esta es una línea de investigación que está cobrando cada vez mayor fuerza. Es decir, no tomarlo solamente como el derrochador o destructor de servicios ambientales, sino también, una vez devueltos al sistema, como proveedor de los mismos. Bueno, el término resiliencia no tiene un significado único. Es utilizado en distintos campos, desde la psicología, que podríamos decir es una interpretación subjetiva, si cabe decirlo de esa manera, hasta la ingeniería, que podría decirse es objetiva. Y como dije, denota o significa la capacidad para recuperarse de un disturbio, ya sea en dirección al equilibrio previo o a uno distinto después del disturbio. En materia urbana, la aplicación de este concepto a las ciudades, no hay una definición todavía única. No hay una definición única. Algunas son muy generales, prácticamente es aplicar el concepto general a las ciudades, y otras son demasiado específicas, que no permite llevarlas a una escala mayor. En términos generales podríamos decir que son 3 dimensiones las que definen la resiliencia urbana: el metabolismo urbano, de cuyos flujos dependen las funciones urbanas y la calidad de vida; los sistemas socioecológicos basados en la conexión sistémica de personas y naturaleza; y la gobernanza adaptativa. Entonces, metabolismo, sistemas sociológicos y gobernanza adaptativa. También, en términos generales,
se utiliza la resiliencia urbana para hacer notar la necesidad de aprender de ciudades límites, de situaciones límites, según la capacidad intrínseca de recuperación de los ecosistemas, ya sea una recuperación perfecta, que no es lo usual, sino más bien una recuperación imperfecta. Es decir, una vez que opera la resiliencia, es muy difícil volver al estado inicial. Hay una imperfección, digamos, lo que va constituyendo situaciones distintas. El término resiliencia urbana se beneficia mucho de lo que ha ocurrido en el campo del desarrollo urbano después de la fase industrial de la urbanización, lo que podríamos llamar las ciudades postindustriales. En estos 20 años, digamos, de los 90 a la fecha, ha habido intentos de calificar o de reinterpretar la ciudad según lo que en ese momento prevalece. Digamos, la parte de la innovación, la parte de la energía, la parte de la ecología, la calidad de vida, los aspectos sociales y la movilidad. De manera que ha habido ciudades de la innovación, ciudades globales, ciudades conectadas, ciudades inteligentes, ciudades solares, ciudades en transición, ciudad lineal, ciudad fractal, ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez que aparece un paradigma o una modificación a los paradigmas existentes, aparece una idea de ciudad afín a esa innovación. Las ciudades de bajo carbono, las ecociudades, las ciudades verdes, en fin. El término ciudad resiliente no pretende ser mejor que ninguno de estos, sino beneficiarse de todos ellos. Es decir, es como un conglomerado, podríamos decirse, de estos conceptos que pretende beneficiarse de las aportaciones y crear un nuevo concepto que depende mucho de lo que han avanzado los demás. No es un concepto que sustituya a los demás. Podríamos resumir que son 4 los vectores que definen la resiliencia urbana: los flujos metabólicos, las redes de gobernanza, la dinámica social y el medio ambiente. Es decir, metabolismo, gobernanza, dinámica social y medio ambiente natural y construido. El conjunto de todo esto es lo que define la resiliencia urbana según estos autores. Es un concepto múltiple, si ustedes se dan cuenta. La idea es combinarlo todo, de ahí la dificultad. De hecho, se parece mucho al esquema si le quitamos algunos de los elementos y lo reducimos a economía, social y medio ambiente. Son los elementos de la sustentabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad sustentable y una ciudad resiliente? No está claro. La literatura lo que dice es que la sustentabilidad es un objetivo y la resiliencia es el método para alcanzar ese objetivo. Hasta ahí parece haber una diferencia más o menos clara. Uno es el propósito y el otro es el procedimiento para alcanzarlo. De manera que intervienen los mismos elementos. La dificultad es cómo combinarlos, cómo medirlos. Uno de los intentos de los muchos que hay, es efectivamente identificar, en este caso, 3 subsistemas: el regional, la economía regional, con el ingreso, la diversificación económica, etcétera; la parte local, podríamos decirse, de la comunidad local, con la infraestructura, la estabilidad metropolitana, etcétera; y la parte sociodemográfica. Ahí están 3 de los elementos que vimos anteriormente en esta gráfica. ¿Sí? Lo que se hace en este caso es medirlos, estos elementos, a través de estos indicadores, construir una referencia nacional y luego referir las ciudades a esa referencia nacional según la desviación estándar. Aplicado a Estados Unidos, por ejemplo, a las alrededor de 350 áreas metropolitanas que hay en ese país, este método es aplicado a los 3 subsistemas que dijimos,
de la capacidad regional, la capacidad sociodemográfica y la capacidad local de la comunidad, y luego la resiliencia total, es esta. En el caso de Estados Unidos, según la escala que se ve aquí, la zona de en medio hacia abajo es la que presenta menor resiliencia. Particularmente esta zona de aquí es no solamente de las más vulnerables en Estados Unidos, sino del mundo, en términos de ciudades. Y aquí pues son las zonas de los tornados, etcétera, es decir, prácticamente de la mitad hacia abajo. Y al revés, donde presenta mayor resiliencia, según esta medición, según este concepto, es la parte del norte-este, quizá más consolidada, podría decirse, desde el punto de vista del poblamiento. Nosotros lo que hicimos fue tomar esos antecedentes y crear una relación de los mismos. Planteamos que la resiliencia urbana de un tejido, de una ciudad o una parte de la ciudad, está en función de su estructura y de la complejidad que tiene el tejido. Es decir, podríamos decir, cambiando ahora el orden, que la resiliencia urbana es igual a la complejidad multiplicada por un factor de ponderación, que es la estructura. Si lo convertimos ya a un algoritmo para medir las cosas, la complejidad está compuesta por la competitividad y la vulnerabilidad social. El término de competitividad también es un término muy complejo, como ustedes lo saben. Intenta reunir muchas cosas. Y la vulnerabilidad social pues se refiere a la parte física o biofísica y a la social. De manera que este coeficiente es también un coeficiente de eficiencia, en términos de cómo se alcanza la competitividad y a qué costo ambiental y social. Y en este caso, como ya habíamos dicho que la complejidad está ponderada por la estructura del tejido, pues en este caso ponemos la llamada compacidad, que ya se mencionó hace un momento. En términos generales, entonces, la resiliencia urbana, digamos, del sistema urbano costero, es igual a la suma de la complejidad que presenta cada una de las ciudades multiplicada por la compacidad urbana. Así lo hicimos, y le añadimos un exponente que mide el efecto del cambio climático en un tiempo determinado, o bien, si lo queremos proyectar al futuro, este coeficiente tendría que ser menor al cambio climático en el caso de un escenario pesimista, negativo, o bien mayor al cambio climático en el caso de un escenario positivo. Vamos a ver qué resultó de esta. Bueno, esto es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, como ustedes lo saben, que plantea esta trayectoria, que es la trayectoria objetivo, podríamos decir, la tendencial, y esta sería la objetivo. La idea, según esa estrategia, es reducir estas emisiones en este tiempo. Si esto lo convertimos en un esquema, es el mismo esquema anterior, pero de manera simple, podemos ver, este es el escenario alto y este es el escenario bajo. El escenario alto podríamos llegar a 2.257 millones de toneladas de CO2 equivalente, y el bajo sería prácticamente disminuir poco menos de 2.000 millones. ¿Cuánto de eso le pertenece a las ciudades? Sobre eso no hay todavía tampoco una medición exacta. Naciones Unidas, por ejemplo, plantea que las ciudades son responsables de entre el 70 y el 85% de las emisiones totales, y que por tanto cualquier medida que se quiera emprender contra el cambio climático tendría que ser proporcional, es decir, las ciudades tendrían que intervenir más o menos en esa proporción. De otra manera, no están realmente atacando el cambio climático. En el caso de México, aquí pusimos
una medida más conservadora, alrededor del 60%, pero aún así, en las ciudades mexicanas, en este periodo, tendrían que prácticamente reducir un poco más de 1.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. ¿Sí? Este es el esfuerzo que tendrían que hacer las ciudades para que la meta de la trayectoria objetivo que plantea la estrategia nacional se cumpla. No es un asunto, es un asunto de todo el país, naturalmente, porque esto también es muy importante, pero esto básicamente está vinculado a otros sectores. Este es el de mayor importancia. Una cuestión interesante también es que por la forma en que están concentradas las ciudades, las emisiones per cápita son menores a las de los países en su conjunto, excepto algunos países asiáticos que están, o ciudades que están creciendo de esa manera. Pero en estos países, estas ciudades, con respecto a sus países correspondientes, indican que las ciudades consumen menos o emiten menos que el país en su conjunto. Eso lo que significa es que el margen de maniobra es muy estrecho, porque ya de por sí estamos consumiendo y emitiendo gases en menor proporción que lo hace el país en su conjunto. El esfuerzo entonces tendría que ser mayor. Entrando al sistema, lo que hemos llamado sistema urbano costero, como sabemos, el país tiene 117 puertos y terminales, la mitad más o menos en un lado, en el Pacífico, la otra mitad en el Golfo de México y el Caribe, y de este sistema 21 ciudades portuarias son mayores a 100.000 habitantes. Ese fue el universo que empezamos a trabajar y están distribuidas aquí. Los principales puertos que tiene el país son del lado del Pacífico, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que no son zonas metropolitanas, por cierto, que son las que están marcadas en rojo, y del lado del Golfo está Tampico y Veracruz. Prácticamente más del 80% de la carga se mueve en estos 4 puertos. Pero este es el sistema, si lo referimos no solamente al movimiento de las cargas, sino al tamaño de las ciudades. Entonces tenemos 21 ciudades, de las cuales 11 son las metropolitanas, que constituyen el sistema urbano costero. En 2010 el país tenía 112 millones, el sistema urbano costero, que son las 21 ciudades que dijimos, tenía casi 9.5 millones, y la región costera, que son las entidades federativas que tienen, digamos, frente al mar, tenían prácticamente la mitad de la población. Es decir, la mitad de la población en 2010 vive en lo que se denomina región costera, no la ciudad costera, sino el estado que tiene costa. En el 2050, con las proyecciones de CONAPO, el país va a pasar de 112 a 137, que son siempre proyecciones conservadoras, podría decirse. Es decir, va a aumentar 25 millones de habitantes México en este periodo. Pero de esos 25 millones, casi 16 millones van a estar en las zonas costeras. Y de esos 16 millones, prácticamente la mitad va a estar en el sistema urbano costero. Nosotros no somos un país urbanizado en las costas, pero todo indica que hacia allá vamos. A diferencia de otros países que es al revés. La urbanización se ha dado fundamentalmente en las costas. En este caso, entonces, según las proyecciones, a pesar de tener una población relativamente baja, alrededor de poco menos del 9%, alrededor del 9%, el incremento mayor va a ocurrir en estas ciudades. Este es el perfil demográfico de las ciudades, algunas de las ciudades, las 11, no las 21, sino solamente las zonas metropolitanas, según el estado al que pertenecen. Esta es la población que tenía el sistema urbano costero, 3 millones y fracción en 80,
9 millones que ya vimos en 2010, y en 2050 16 millones. Tomando en cuenta 11 ciudades de estas 21, la suma de estas cifras equivale al 80%. Es decir, ya de por sí el incremento poblacional del sistema urbano costero va a ser muy importante con respecto al país, pues dentro del sistema urbano costero son las 11 ciudades metropolitanas donde va a ocurrir prácticamente el 80% del crecimiento. Según el modelo que presentamos, calculamos la resiliencia, y entonces en 1980 esta resiliencia tenía estos valores, algunos muy en una escala de 0 a 100, algunos muy altos por el escaso poblamiento que tenían en aquel entonces. Los que están marcados en azul son los valores más altos en cada año y los rojos los más bajos. En 2010 ustedes pueden ver una caída dramática de la resiliencia según la medida que hemos hecho, que puede no ser todavía, por supuesto, definitiva, pero es congruente. La misma manera en que la medimos en un año, la medimos en el otro. Así que si hay errores, que seguramente los hay todavía, en todo caso es un error que aparece en todos lados. Entonces, la resiliencia en una escala de 0 a 100, estas ciudades presentaban estos valores. En términos del sistema urbano costero tenía un valor de 2.2. En 2010, dije, esto bajó considerablemente, y en 2050, según un escenario de recuperación, tendríamos este es el índice de resiliencia en escala de 0 a 100 con estos valores. Entonces en 80 teníamos esto, en 2010 estos valores se van disminuyendo, y según un escenario en el 2050 estaríamos prácticamente acercándonos a la resiliencia que había en el 1980. No es exacta porque el modelo trabaja simultáneamente con todas las ciudades, y cada una de estas ciudades tiene una característica distinta a la otra, por supuesto, pero en todo caso este es el panorama. En términos generales, de haber tenido un 86 de resiliencia en 80 y haber perdido casi la mitad para 2010, se plantea que en 2050, tomando algunas medidas, se podría recuperar más o menos esto. Pero eso no es suficiente. Eso, aparentemente eso lo sería, pero si lo referimos a los habitantes, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes, resulta que la pérdida de resiliencia sigue todavía en el año 2050, a pesar del escenario positivo que ya mencioné. Es decir, el índice por cada 100.000 habitantes va disminuyendo. Esto hace de nuestras ciudades portuarias muy vulnerables, extremadamente vulnerables en todos los componentes, en la parte competitiva, bienestar, crecimiento económico, empleo, etcétera, la parte de la vulnerabilidad, y un factor muy importante que ya fue claramente explicado anteriormente es el fenómeno de la forma urbana, de la compacidad, que tiene efectos directos sobre esto. Ahora, si lo referimos a la resiliencia urbana por cada 1000 hectáreas, en este caso no calculamos en el 2050, no quisimos aventurarnos cuánto mediría una ciudad, pero sí tenemos el cálculo de 80 y 2010. Ustedes pueden ver que por cada 1000 hectáreas el índice bajó notoriamente. Esto es por la dispersión urbana que ya se explicó. Es decir, entre 80 y 2010 las ciudades crecieron sin ton ni son. Entonces, el efecto, como es un factor de ponderación que ya lo mencioné, está afectando directamente la resiliencia. Y esto lo podemos ver en esta gráfica. Aquí está la densidad de población en las 21 ciudades del sistema urbano costero en 1980, que es lo que está marcado en gris, y el 2010, con excepción de La Paz, que en 2010 creció un poquito más la densidad de población con respecto
a 1980. En todas las demás, vean ustedes lo que crecieron las ciudades en términos de densidad de población, habitantes por hectárea neta. Es decir, esta es la mancha urbana, no es la superficie del municipio o de los municipios conurbados, sino es la mancha urbana neta, es decir, lo que se llama la densidad neta de población. Entonces, esta urbanización hizo que las ciudades que te contaban ya con cierta resiliencia la perdieran precisamente porque este factor de expansión lo afecta negativamente.